En la clase pasada alcanzamos a hacer a nivel de dado dos métodos. Hicimos el agregar soldado e hicimos también el listar soldado, ¿cierto? Tenemos los dos métodos desarrollados. Ahora, cuando ustedes van al test, si es que ya cargaron la base de datos, o si ya cargaron acá en su deber el Duoc BF con los tablets y todo, si tú ejecutas el test soldado, debes crear un soldado y listarlo. Lo voy a ejecutar y acá nos dice lo siguiente. Soldado registrado y aparece aquí la Mujer Maravilla. Si voy a la base de datos y reviso la tabla soldado, ahí está la Mujer Maravilla que se acaba de crear desde NetBeans. Coloco otro para probar que funciona bien. Código 4, le pondré, qué sé yo, Camila. Va a tener 22 años y va a ser el mismo tipo, solamente para registrar. Registro otro entonces y ahí tengo a Mujer Maravilla y tengo a Camila registradas. Entonces está funcionando. Si voy acá, veo la base de datos, verifico y ahí está guardado los dos según la clase pasada. Continuamos con el método del dado. Quiero que hoy día los dos módulos que tenemos, bueno, en el módulo que nos va quedando un poquito más, terminemos el CRUD completo. Hasta ahora tenemos el agregar y tenemos el listar. ¿Cuál nos faltaría hacer? Eliminar y modificar. Entonces pongan atención, haga el código, después lo podemos ir testeando. Entonces miren acá. Bajen después del listar y vamos a completar ahora el método eliminar, que es el método más sencillo de los cuatro. Ojito con eso. Entonces vaya al dado soldado y continúe conmigo. Colocaremos acá como método public boolean eliminar soldado. Entonces public boolean eliminar soldado. ¿Qué le paso al método para que elimine el soldado? El código del soldado, la clave primaria. Porque fíjense, nosotros igual podríamos eliminar el soldado por su nombre o por su tipo, pero estaríamos eliminando todos los que se llamen Juan, por ejemplo. ¿Pero puede haber más de un soldado llamado Juan? Sí. Entonces, para encontrar el dato que no se repite, siempre trabajamos con la clave primaria, que en este caso, para el soldado, es el ID. Entonces, le paso el ID del soldado para que elimine el soldado. Luego de eso, dentro del método, hacemos lo mismo que hemos hecho antes. De hecho, lo mismo que hicimos en el agregar. Le echo un vistazo arriba para que lo recuerden, miren. En el agregar hicimos un centinela. ¿Qué hacía el centinela? Pasaba de verdadera frase si que se agregaba y después no. Exactamente. Pasa de falso a verdadero si es que se agrega o no se agrega. Acá parte en falso porque ahí no se agregaba. En el momento en que se agrega exitosamente, cambia a verdadero. El centinela vigila. Lo que hicimos acá es abrir la conexión, crear la query de inserción de datos, creamos un objeto llamado caliable que es para poder ejecutarlo en el servidor, le pasamos los datos y lo ejecutamos. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo con la diferencia que acá no hay que pasar los datos del soldado, solamente pasar la query de eliminación. Lo muestro cómo se hace. En el eliminar, de nuevo hacemos lo mismo. Creamos un centinela que comienza en falso porque hasta acá no se ha eliminado ningún soldado. Siempre el centinela al final del método lo retornamos. Porque como hemos declarado que el método retorna un booleano, entonces acá lo retornamos. Luego de retornar el centinela, antes de retornar el centinela, vamos a hacer todo el proceso de intentar eliminarlo. Entonces, entre el booleano que estamos declarando y el return, hacemos un try. ¿Por qué hacíamos try o tantos try acá en esta materia? Porque podrían haber otros errores que serían de datos y para saber dónde están equivocados para poder arreglar el error, ¿no? Exactamente. Una forma de depurar el proyecto era encontrar dónde están los errores. Con los try catch tú puedes capturar los errores y ver dónde están. Por eso acá cuando hay un catch, por ejemplo, nosotros imprimimos el error diciendo error eliminar. Y así si la consola me dice error eliminar, sé que el error está acá. Coloco acá el mensaje de error que es el e. Quito acá el proyecto para que no quite pantalla. e.getMessage. El try por su parte, recordemos que le agregamos tres cláusulas. Try, catch y la última era finally. ¿Para qué ocupamos el finally? Para cerrar la conexión. Para cerrar la conexión. Pasa lo siguiente. El try, catch, finally funcionaba así. Voy a intentar hacer algo, si cae un error, caigo en el catch y te muestro el catch. Y si funciona o no funciona, independientemente, siempre cierro la conexión, por tema de seguridad. En el try, lo que hacemos siempre es abrir la conexión primero. This, yo le puse conexión, es igual a nuevo conexión, que es la clase que hicimos la clase pasada, y le pasamos el método que desarrollamos que se llamaba obtener conexión. Entonces, esa línea 77 está abriendo la conexión a la base de datos que creamos la clase pasada. Siempre que se abre la conexión entonces en el try, en el finally deben cerrarla. This conexión
.close. Ahora recuerden que cuando agregan el close a su código, le va a marcar un error en el método close, ya que puede haber un error posible de que cerramos una conexión de un servidor que no tenemos acceso, no tenemos internet, por ejemplo, si es remoto, el servidor está caído, qué sé yo. Entonces, por diferentes motivos puede haber un error. Para manejar ese error, lo que hicimos la clase pasada fue agregar la cláusula throws. Recordemos que la cláusula throws, Java SQL Exception en este caso, pero particularmente el throw, que es ese código, lo que hace es darle el poder al método de manejar ese error. Es como que el método ahora tiene internamente la capacidad de hacer un try catch, pero lo hace internamente. Tú acá de hecho puedes pasar varias excepciones y capturarlas solamente a nivel de método. Entonces ahí manejamos la excepción del close a nivel de método. Ahora pregunta, tenemos que hacer la query o el comando de base de datos de SQL que es para eliminar una fila en base de datos. ¿Cuál era ese comando? No, el drop es para eliminar del DDL en el DML. Delete. ¿Delete cuánto? ¿Se acuerdan? Eso no es base de datos. Lo ocupamos como una o dos veces, muy pocas veces. Para eliminar filas es delete from. Eliminar desde la tabla soldado. Y acá hay que establecer una condición, que es el comando que estamos viendo esta semana con mis alumnos en base de datos, que es el where. ¿Dónde? ID es igual, y acá le concateno al ladito el ID que lo estoy pasando por parámetro. Esta vez no estoy ocupando un símbolo de interrogación porque es solamente un dato. En el caso del agregar ocupamos la interrogación para pasar los más exactos, los tipos de datos. Acá no. El ID es solamente un número, le paso directamente al lado del número. Entonces ahí la query ya está lista. Ahora solamente lo que hago con esa query es pasársela al objeto caliable, que es el que ejecuta las queries, y con este objeto vamos a ejecutarlo en el servidor. La cosa pasada lo abrevié como, permiso, así, csmnt. Caliable statement va a ser igual a esta conexión, punto, preparar query, y le pasamos la query. Entonces, se abrió la conexión, se preparó el comando que quiero ejecutar en el servidor y creo el objeto caliable para ejecutar ese comando. Ahí estamos listos. Ahora solamente debo ejecutar y verificar si funcionó. Entonces acá hago un if. Si el caliable.executeUpdate es mayor que 0, lo que en el fondo está diciendo, el comando de delete eliminó una fila por lo menos. Si eliminó una fila por lo menos significa que funcionó. Y si funcionó, el centinela pasa a ser verdadero. Y con eso, el método de eliminar ya está listo. Si usted se fija, los métodos que hemos hecho, arriba el listar, arriba el agregar y ahora el eliminar, comienzan igual todos los métodos. Comienza el try abriendo la conexión siempre. Se crea la query siempre y se crea el caliable siempre para ejecutarlo en el servidor. Lo que viene después cambia de acuerdo al tipo de método que estás haciendo. Sin embargo, el agregar, el eliminar y el modificar se parecen, no así el listar, que lo hicimos en la clase pasada. Lo explico por qué. Mira acá. Cuando tenemos la base de datos y, por ejemplo, yo quiero agregar un dato, el insert, yo lo que hago es enviar los datos del soldado para que se guarden, ¿cierto? Entonces yo envío a la base de datos el dato del soldado para que se guarde en la base de datos. Si yo hago un eliminar, o en este caso delete, lo que estoy haciendo en el fondo es enviando un dato que es el código, ¿verdad? Envío el delete, el ID, para que en la base de datos se elimine el código, ¿cierto? Si yo quiero actualizar el que haremos ahora, ¿qué hay que hacer? Para que se actualice. ¿No sería un insert? No es un insert, pero es otro comando. Pero en términos lógicos, ¿qué hago para actualizar los datos de la base de datos? Mandarle nuevos datos. Enviar nuevos datos. Yo lo que hago es enviar a la base de datos nuevos datos. El insertar, el eliminar y el modificar, los tres tienen la misma lógica, que es enviar datos. En cambio, el seleccionar o el consultar es distinto. Porque cuando yo hago un informe, hago una consulta de base de datos, quiero que la base de datos me pase información. Entonces, esos tres envían datos, el seleccionar recibe datos. ¿Se entiende la diferencia?
Como son diferentes en ese sentido, ustedes van a encontrar que el método de listar que hicimos en la clase pasada es diferente. Este método trabaja con un result set porque captura los datos. No así el agregar. Fíjense, el agregar, salvo por esa parte del código, es igual a eliminar. Todo lo más igual. El actualizar, de hecho, es lo mismo que el agregar, pero con otro comando. Entonces, creo que entiendan la lógica de los 4 métodos del CRUD. Entonces, tenemos listo el eliminar. ¿Qué habría que hacer ahora? Antes de modificar. Vamos a probar que funcione. Para probar que funcione, vayan al test. Eso sí, registren unos cuantos soldados porque yo tengo 2 en este momento. Agrego otros más. 4, voy a dar un 5. Se va a llamar Ana, voy a dar puras mujeres. Shift F6. El 6. Vamos a agregar a Ignacia. Shift F6. Y ahí tengo 3, 4, 5, 6 para tener una batería más grande de soldados en la base de datos. Entonces ahora vamos a eliminar a alguno de ellos. Tengo a la Mujer Maravilla, tengo a Camila, tengo a Ana, tengo a Ignacia. Entonces, para eliminar, tenemos que seguir a partir del código cual vamos a eliminar. El eliminar vamos a colocarlo justo antes del listar. Así cuando se listen no va a aparecer el que eliminemos. Eliminar. Para eliminar solamente hace lo siguiente, pon mucha atención. Tú haces un if que pregunte si el nuevo dado soldado recibe el método de eliminar y le pasa un número. Y acá depende de quién quieran eliminar. Yo voy a eliminar a la Mujer Maravilla, que es la única que distingue de las 4. Entonces, a la 3. Si el eliminado es exitoso, voy a decir que el soldado fue eliminado. Y en el caso de que sea falso, diré que el soldado no fue eliminado. Entonces ahí estamos testeando, ojito, antes de listar, estamos testeando el eliminar. Por lo tanto, en mi lista de acá abajito no debería aparecer ahora la Mujer Maravilla, si lo ejecuto. Lo voy a ejecutar. Le doy Shift F6, ahí se ejecuta, fíjense dice soldado eliminado y ya no aparece la Mujer Maravilla. Si reviso la base de datos directamente, en la base de datos voy a soldados y actualizo y ya no está la Mujer Maravilla. Por lo tanto, se ha eliminado gracias al método. Ahora, ¿qué pasa si intento eliminar nuevamente el código 3? No le voy a eliminar. Yo coloco Shift F6 y dice soldado no eliminado. Ojito, no es un error. Simplemente no lo he eliminado porque el código no existe. Entonces, como no existe, no elimina. Entonces, con eso estamos verificando que el método que acabamos de desarrollar funciona correctamente. Una vez, entonces, comprobado que el agregar, el eliminar y el listar está funcionando, vamos con el último método del CRUD, que es el modificar. Vamos a dado soldado, y después del eliminar, vamos a hacer el último método. Modificar. Este último método es quizás el más complicado de los 4 en redactar, porque la query es un poco más diferente. Y creo que esta query con ustedes no la practicaba en base a datos. Vamos a tener que practicar. Es que no se pide en la prueba por eso. Ya, pero igual. Se lo enseño ahora. Método actualizar. Tú colocas public, boolean, modificar, soldado. Para modificar un soldado, lo que debes hacer es pasarle un soldado nuevo. Soldado S. Entonces, ese es mi soldado que quiero actualizar. Dentro hay que hacer lo mismo que siempre. ¿Qué hago primero? Antes de eso, Centinela. Parte en. ¿Y qué hago al final del método? Retorno al centinela. Después que tengo el return y el booleano, ¿qué hacemos entre medio? Try catch con el finally. La excepción recuerden imprimirla para que aparezca ahí error modificar. e.getMessage. En el try, ¿qué va primero que todo? La conexión. Abrimos la conexión. Punto obtener conexión. ¿Qué hacemos cada vez que abrimos una conexión? En el finally hay que cerrar. This conexión.close
Y recuerden que el close debe manejarse por el throw SQL exception. Ahí estamos. Ahí está la base. Ahora viene la query para actualizar en base de datos. Les explico esta query rápidamente, pero no desde acá, se lo voy a explicar desde SQL. Pongan atención porque este comando quiero que lo entiendan. Más que lo redacten, entiéndanlo. Mira. Tengo en mi base de datos a Ana, a Ignacia y a Camila. ¿Cuántos años tiene Ignacia? 24. Entonces vamos a aumentarle la edad de Ignacia a 24 porque no tiene 22. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Acá abajito voy a hacer un actualizar. Para actualizar una fila en base de datos, tú vas a hacer lo siguiente. Tú colocas el comando update. Después del update va la tabla que vas a modificar. ¿Cómo se llama la tabla? Soldado. Luego va una palabra reservada que se llama set. ¿Qué vas a setear? ¿Qué vas a modificar? Y por ejemplo, lo que voy a modificar va a ser la edad. Entonces digo que la edad no era igual a 22, era igual a 24, que es el nuevo dato. Ya, pero modificamos algo más para que veamos que se pueden modificar varios campos. Aparte de la edad, voy a marcarle otro tipo, no va a ser ingeniero, va a ser tipo reconocimiento. Entonces voy a marcar coma, voy a hacerlo abajito para que lo vean. Voy a decir que el tipo no era salto, sino que era reconocimiento. Tú puedes marcar ahí todos los atributos que vas a modificar. 1, 2 o todos. Por ahora voy a modificar 2. El tema es que deben tener cuidado. Si yo ejecuto esa línea de comando va a funcionar, pero a todos le va a colocar 24 y a todos le va a colocar reconocimiento. Lo que se debe hacer para no cambiar a todos es filtrar. Es decir, que voy a actualizar ahí donde el ID del soldado sea igual a la ID de Ignacia, que sería el 6. Entonces le coloco el 6 como dato. Tomo ese comando y lo ejecuto. Y ahí dice una fila actualizada. Entonces ahora Ignacia no tiene 22, sino que tiene 24. Y ahora Ignacia no es de asalto, es de reconocimiento. Voy a la tabla soldado, actualizo y veo que los datos han cambiado. ¿Sí? Así se hace un actualizar en base de datos. Ahora, ese comando tenemos que llevarlo al programa de NetBeans para que el método tenga la capacidad de cambiar los datos de cualquier soldado. El tema es que yo en principio no sé qué quiere modificar, así que debo modificar todo. Entonces comienzo creando la query. La query nuevamente, la S mayúscula, la query nuevamente comienza con el comando update de la tabla soldado. Set. Y al lado vamos a comenzar a colocar todos los atributos que vamos a modificar. ¿Cuál sería el primer atributo que pueda modificar? ¿Cuál sería el primer atributo de soldado que puedo o podría modificar? El nombre. Muy bien. Nombre es igual a símbolo de interrogación. ¿Por qué? Porque de momento aún no sabemos qué voy a colocar ahí. Coma. Y acá ustedes pueden seguir colocando al lado. Mira, puedes hacerle así. Coma, edad es igual a símbolo de interrogación, pero yo, para que ustedes vean los atributos que son varios, lo haré abajo. Ustedes lo pueden hacer para el lado. Así que yo lo iré bajando. Nombre. Como segundo lo quiero colocar abajo igual para que puedan ver todos. Ahí está nombre. Pucun. Después va la coma. Después de la edad que va. Después de la edad que tengo. El género. Género igual a símbolo de interrogación, coma. Después. El tipo de soldado es igual a símbolo de interrogación. Y por último, podemos cambiar el arma que tiene, que era arma-código. Igual a símbolo de interrogación. Ahí por puro toque lo estoy colocando a la misma altura, ojo que no es necesario. Ahí se ve más cachilupi. En el último atributo que voy a modificar no coloco coma, porque me vienen más atributos. ¿Quién lo lleva en el último atributo? El where, debe ir el where. ¿Y cuál es el campo que voy a ocupar para validar? El ID, igual a símbolo de interrogación. Ahí tengo en pantalla entonces la query para modificar los datos de un soldado. Y estoy modificándolos todos. Espero que lo escriban. Los datos que voy a modificar, ahora lo que hacemos es el siguiente paso después de la query. ¿Qué hacíamos después de declarar la query?
callable statement CSMNT es igual a this conexión, fíjense que se escribe igual, punto preparar llamada y le paso la query. Ahora lo que nos falta es que esos símbolos de interrogación se reemplacen por los datos del objeto. CSMNT punto, y acá pregunta, el primer dato que le voy a pasar a la consulta, o a la query mejor dicho, ¿cuál es? El nombre, acá va en orden. El primer dato es el nombre, entonces coloco que el primero es un setString. setString número 1, el primer símbolo de interrogación, va a ser un s.getNombre. ¿Por qué s? Porque ese es el parámetro que estoy guardando, porque estoy modificando en realidad. Después del nombre viene la edad, csmnt.setIn. El segundo viene de s.getEdad. El tercero es un char, pero en base de datos se trabaja como varchar, string. El tercero entonces es el s.getGénero, pero me marca conflicto porque el género es un char y estoy guardándolo como string, como varchar 1. ¿Qué debería hacer con el char del género? ¿Y cómo lo transformamos a string? String.valueOf. String.valueOf. Entonces convierto a texto el char y ahora sí se puede guardar sin ningún problema. Después tengo lo que sería el tipo de soldado, que es un string, setString. El cuarto sería el s.getTypo. Y el último dato que voy a modificar, ojo que voy a modificar, es el tipo de arma, que es un setIn porque es el código del arma. El quinto entonces viene del s.getArmaCódigo. Pero me falta un atributo. Me falta el último dato que debo pasarle. ¿Cuál es el último que se pasa? El ID, que es el comparador que va a encontrar al soldado que quiere modificar. Este es fundamental. setIn, porque es un número. Sexto, entonces sería el s.getID. Con eso he reemplazado cada símbolo de interrogación por el dato pertinente. Son 6 símbolos de interrogación, siendo el último el ID, y ahí fíjense que el último es el ID. Y va en orden. Es importante que este orden corresponda al orden que ustedes marcaron acá arriba. Una vez que tenemos listo la query, una vez que tenemos listos los datos preparados para ejecutar, ahora hay que ejecutarlo. Simplemente pregunta si el callable.executeUpdate me retorna más que 0, vale decir, me retorna que al menos una fila se actualizó, significa que el comando funcionó. Y si el comando funcionó, entonces lo que hacemos es decir que el sentinel ahora es true. Con eso tenemos listo lo que sería nuestro método actualizar soldado con la versión dado soldado con conexión a base de datos tipo Oracle. Ahora solamente hay que probar que funcione. Entonces, una vez que tiene listo el modificar soldado, vamos a la consola para probar que funciona de soldado. Modificar. Ojito que al modificar lo voy a hacer justo antes de listar. Voy al test soldado y justo antes donde coloco listar, list soldado, listado, ahí voy a hacer modificar, para que cuando se liste ya actualizado. ¿Qué tengo acá? Actualmente en la base de datos tenemos los siguientes datos. Dejen ejecutar esto para ver qué tengo. Voy a verlo acá. Camila, Ana, Ignacia. Ahora, hay un dato que les quiero señalar antes de avanzar. Miren acá. ¿Se acuerdan que a Ignacia le habíamos cambiado la edad? Pero ahora no aparece con la edad 24. Le explico por qué. Porque cuando actualizamos nos faltó ejecutar algo. El commit. Cuando tú haces cambios en la base de datos desde developer, tienes que confirmar los cambios. Si no los confirmas, no se guardan realmente. Entonces, si yo lo confirmo acá, ahí se confirmó, ahora lo ejecuto acá de nuevo, ahora sí Ignacia tiene 24 días de reconocimiento. Ahí se cambió recién. Entonces, si en el método de acá debería estar con el commit. Ah, no. Lo que pasa es que el callable statement, cuando se ejecuta, viene con un commit ya agregado. Ya. Como se ejecuta desde afuera, el callable ya te lo guarda al tiro. Ok, vamos entonces, modificar. Para modificar un soldado, debo crear un soldado.
soldado, NS, nuevo soldado, es igual a new soldado. No le puedes colocar S porque fíjate que arriba ya tengo la S creada. Ahora debo decidir qué soldado cambiar. Tengo Camila, tengo Ana, tengo Ignacia. Ya cambiemos a Camila. Soldado 4 en mi caso, usted no sé qué soldados tienen agregado. A Camila le voy a poner como nombre Cami, con K. Va a tener 23 años, va a ser género femenino, va a ser tipo soldado, ya tenemos ingeniero, reconocimiento, tenemos asalto, no tengo acá, asalto. Y va a tener el arma 40, que es una carabina. Perdón, le puse asalto con cremilla simple. En base de datos con cremilla simple, acá es con cremilla doble. Ahí sí. Entonces ahora, ese NS, ese nuevo soldado, esos nuevos datos son los que quiero modificar a Camila. Coloco si new dado soldado punto modificar y le paso el NS, ojo, el NS, verifico si es verdadero. Si es verdadero es porque el soldado fue modificado. Soldado modificado. En caso contrario, soldado no modificado. Ahí está Cami. Voy a ejecutar y voy a verificar qué pasa con el soldado número 4. Fíjense ahí, NS por si acaso. Shift F6. Ya no se llama Camila, ahora se llama Cami. Tiene 23, femenino, tipo asalto con el arma 40. Funciona. Con eso estamos agregando, estamos listando, estamos eliminando y estamos modificando. Dígame. ¿Pero qué pasa? ¿El test o el dado? Ahí está el test. Ya que este proyecto igual va a ser largo, tiene hartas cositas, vamos a avanzarnos. Hasta ahora, ponga atención, tenemos listo el CRUD, ¿sí? Faltaría el buscar, pero no haré el buscar con base de datos, lo pueden hacer con la misma lista, lo pueden investigar ustedes igual cómo hacer. Lo que sí voy a agregar ahora a mi proyecto va a ser algo más. Miren acá. En el proyecto, hasta ahora tenemos la base de datos, que es la conexión, eso no lo toquen. Tenemos el dado soldado, a futuro quizás hagamos el dado arma. Tenemos las imágenes, listo. Tenemos el modelo, que son las dos clases. Y tenemos, los tests que van a hacer las pruebas y las vistas. La vista estaba lista, ¿se acuerdan? En la vista hasta ahora tenemos un login que valida que sea Duoc admin 25. Voy a ejecutar el login para que veamos que esté funcionando. Ahí está. Coloco acá Duoc, era mayúscula creo, y abajo Duoc admin 25. Ahí entra la aplicación. Pues ahora, esta parte de acá quiero que sea la que gestione en particular la información. ¿Sí? Pero voy a agregarle algo nuevo. Algo que se me ocurrió después, podríamos hacer esto igual. Vamos a hacer que esta ventana sea como la ventana principal de la aplicación. Vale decir que desde acá vamos a llegar a las demás ventanas. Entonces desde acá yo voy a poder abrir una ventana para agregar soldados. Voy a abrir una ventana para ver el listado de soldados. Voy a abrir una ventana para ver las armas. Y así podemos ir viendo la información que hay dentro del programa. Entonces miren lo que vamos a hacer. Ahora pasamos a la parte gráfica. Ya que nos quedan 15 minutos los quiero ocupar. Vaya al que se llama Form Battlefield. En el Form Battlefield van a mover este apartado que dice gestión de soldado, lo voy a mover más al centro en realidad. Y no le colocaré gestión de soldado, voy a cambiar la lógica. Le pondré como nombre menú principal. Voy a ocultar un poquito acá para tener más pantalla, ahí sí, ahí puedo ver si está centrado o no. Entonces, menú principal. Miren lo que haré con mi menú principal. En el menú principal voy a agregarle una barra de navegación. ¿Qué es esto? En el apartado de paleta al lado derecho, busquen una pestaña que se llama Menús Swing. ¿La ven? Menú Swing. En la barra de Menú Swing, busquen la que se llama barra de menú. ¿Sí?
La barra de menú la van a arrastrar y la van a posicionar arriba. Le van a soltar. ¿Qué es la barra de menú? Es esto. Esa barrita de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer que permita hacer mi barra de menú? Administrar los soldados y administrar las armas. Entonces acá voy a cambiar donde dice File, clic derecho, editar texto y le pondré soldado. Y al segundo que dice edit le pondré armas. Soldado, armas. ¿Vamos? ¿Vamos bien? En soldado voy a ocupar lo siguiente. Aún no le haga nada. Si no le programa nada, tenga cuidado, le doble clic, no le haga doble clic. Van a buscar uno que se llama, después de barra de menú, que se llama menú a secas. ¿Está bien? Ya, el menú lo vas a tomar y vas a ir donde dice armas. Mira, hay armas. Y hay como que armas como se ve como entrecortado. Y lo voy a soltar. ¡Pum! Y voy a agregar un segundo menú debajito del menú 3 que está ahí. Abajito, justo ahí. Ahí. El primero que dice menú. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué, porque estoy agregando submenús. Mira, estoy haciendo esto. Estoy dando esa opción, no quiero eso. No quiero ampliar tanto, no es tanto el proyecto. No era menú, era elemento de menú. Entonces, déjenme ver cómo eliminar esto. Un poco. Sí, se puede con control C. Me equivoqué, opción, eliminar, perdónenme la vida. Me equivoqué. No era esa opción, era... Déjenme comprobar si hay elemento de menú. Sí, es elemento de menú, no era menú. Era elemento de menú. Ese sí que sí. Elemento de menú, que es lo que es una opción dentro del menú. El otro que habíamos agregado, que se llamaba menú, te agrega como un menú dentro del menú. Como una subcarpeta. Entonces, en menú, bueno, voy a agregar dos elementos de menú. Dos, uno arriba y otro abajo. En el primero voy a colocar que va a decir agregar soldado. Soldado. Y al segundo elemento de menú le pondré como texto listar soldados. El agregar, más que agregar, va a ser gestionar. Gestión de soldados. Fíjense que nosotros podríamos hacer una pura ventana para que haga todo, pero quiero hacerlo un poquito más complejo, más dinámico. Quiero que el menú principal abra una ventana para poder agregar y otra que estén todos los soldados listados. Gestión de soldados. ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve ahora? Miren, cuando lo ejecutas se ve así. Soldado tiene dos opciones. Las armas las dejaremos ahí en stand-by momentáneamente. En las armas vamos a futuro a agregar un control de armas, agregar armas, qué sé yo. Pero primero estoy trabajando con una tabla. Acá pueden incluso hacer dos cosas, miren. Al lado derecho dice atajo, ¿cierto? En el atajo tienen la opción de repente de colocar un atajo de teclado para modificar o trabajar con tu aplicación. Y al lado izquierdo ven un cuadradito blanco, ¿cierto? Ahora, por alguna razón, cuando tú lo marcas, se marca un poquito más a la derecha, está como corrido eso. Lo marco ahí y se marca al lado. Ya, esa parte de ahí la pueden modificar, pueden ir a las propiedades. Y hay una opción que se llama icon. Adivinen para qué es. Para darle una imagen al botón. Veamos si funciona. Voy a ir al icono de gestión de soldado y en la carpeta de imágenes yo tengo la del icono 1. Veamos si pega. Ahí se ve. Entonces ahora, en el apartado de gestión de soldados, se ve el soldadito ahí. Ya, pero fíjense lo que va a pasar ahora. Esto va a complicar un poco el cuento porque haremos ventanas para cada cosa. Voy a hacer una ventana en particular para administrar al soldado en agregar, eliminar y modificar. Y otra parte que va a ir actualizando. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Dijo que no? Ya mira. ¿Cuál es la idea del proyecto que haremos o lo vamos a agilizar? En la gestión de soldado, cuando yo le clic a ese botón, va a abrir otra ventana aparte. En esa gestión yo voy a hacer solamente la parte del soldado. Agregar un nombre, eliminar el soldado, actualizar lo que sé yo. En el apartado de listados voy a tener como la información de los soldados, que podría ser como listados personalizados, o puede ser otro tipo de información que quiera mostrar. Por ejemplo, muéstrame todos los soldados que son ingenieros, todos los soldados que son asaltos. Eso es más sencillo, pero lo voy a hacer en una ventana aparte. ¿Sí? Entonces, como estamos agregando una nueva ventana,
voy a agregar a mi proyecto un nuevo formulario. Vamos al proyecto. Agrego un nuevo formulario de Java, nuevo JFrame. A este formulario, en vistas, le llamaremos Form Gestión Soldados. Gestión sin tilde, gestión soldado. Formulario de gestión de soldados. Está en blanco. No tiene nada. Entonces acá vamos a configurarlo para poder trabajar la ventana del soldado. Primero que todo, recuerden las propiedades básicas. ¿Cuáles son las propiedades básicas? Antes del panel. Resizable. Si voy a las propiedades del formulario y cambio el título, gestión de soldados. Luego, acá es importante esta parte, miren acá, el que dice Exit on Close, no coloquen Exit on Close, coloquen la opción Dispose. ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, va a pasar que la ventana principal me va a abrir una segunda ventana para trabajar con los soldados, ¿cierto? Pero yo no quiero que si yo cierro esa ventana, se cierre la aplicación. Lo que estoy evitando con el Dispose es que no se cierre la aplicación. Si la aplicación sigue corriendo y solamente cierro la ventana. Si yo cierro la ventana, se cierra esa ventana, nada más. No se cierra la aplicación. Después voy a marcar la parte del resizable y por último el centrado. Ahora acá el formulario lo voy a ocupar un poquito más rectangular. Después si ustedes quieren buscar una imagen a gusto para trabajar esto, ahí ustedes lo ven. Ahora fíjese, a este formulario le agregaré un panel. Este panel es importante porque va a ser el que va a tener los elementos. Este panel, si usted recuerda lo que hicimos la semana pasada, lo extendimos por todo el lienzo. ¿Y cómo le habíamos puesto este panel? ¿Se acuerdan? Panel. Panel contenedor. Entonces le cambiamos el nombre de variable y le pones panel contenedor con la P y la C en mayúscula. Panel contenedor. Le doy aceptar. Entonces ahora tenemos un panel. De momento se ve así. Pero ¿se acuerdan qué hicimos para que tuviese una imagen de fondo y tuviese todas las propiedades? ¿Qué tenemos que hacer ahora para que tengan las propiedades del otro elemento? El código. Vamos a el otro formulario, por ejemplo, del Battlefield, este de acá, y voy a ir al source. En el source del Battlefield, ojo, no del gestión de soldado, del de Battlefield, van a copiar lo que está en el constructor. Acá. Copian todo lo que está dentro del constructor. No copian el nombre ese porque no es el mismo, pero sí copia el set panel contenedor hasta cargar el icono. Eso copian. Presionas Control C, copias la carga del icono y el panel del frame, copias todo eso y lo llevas al otro constructor, al del formulario de gestión de soldados, acá. Y lo pegas en el constructor sin parámetro, abajito. Cuando te preguntes si quieres importar, le das que sí. ¿Eso qué va a hacer? Que ahora cuando se abre esa ventana, se ve así. Sí se ve horrible la imagen porque se ve pequeñita. Ahora, fíjense que va a pasar algo ahora. Mira. Si le doy cerrar, la aplicación realmente no se cerró. Ah, sí se cerró. Mentí. Como era la única ventana abierta, se cerró igual. Pero lo que pasa es que cuando abramos la otra no va a pasar eso. Miren acá. Tenemos acá en la parte del icono y la parte de la imagen de fondo. ¿Qué debería cambiar si quiero otra imagen de fondo? Esa. Entonces ahí pueden buscar una imagen a gusto. Yo le había dejado como 3 imágenes, que era, déjenme ver cuáles teníamos de opciones. Les había dejado el fondo, que era ese es del login. Tengo el fondo principal, pero ese se ve como rectangular. Fondo soldado. Bueno, nos faltan como más opciones de imágenes. Habría que buscar una imagen. Voy a buscar una. Coloco Battlefield. Fondo. Veamos una que sea de forma como rectangular. Ninguna me sirve. Fondo teléfono será. Puede ser como fondo teléfono. Sí. Pero mira, hay una. Y tiene buena resolución. Ya, esa voy a ocupar nomás. Lo voy a guardar la imagen en el escritorio. Está como JPG, eso sí. Le voy a cambiar después la propiedad. Le colocaré fondo, gestión en el escritorio. Lo guardo. Aunque igual puede ser JPG. Sí. Y ahora en el proyecto lo voy a agregar.
solamente me fijé que fuese rectangular de forma vertical. Entonces ahora voy a la imagen, que la dejé... ¿Dónde está? Ahí está. La arrastro al proyecto y la agrego a la imagen. Entonces ahora tengo la fondo gestión ahí. Y ahora mi proyecto, en el apartado que acabo de crear de gestión soldado, le cambio el nombre del archivo, que se llamaba fondo gestión y es JPG, ¿cierto? JPG. Que eso puede ser un GIF y se ve con movimiento, pero ya. ¿Qué me falta? Que sea como más tirado, ¿no? Entonces lo extiendo un poquito más para que pegue con la imagen y lo aplasto un poco más. Ese también. Veamos ahora. Ah, no. Y ahí está la ventana para agregar soldados. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Quiero que desde el menú principal se abra esta pestaña. ¿Sí? Con eso vamos a terminar. Vayan al menú principal, al que está acá. Entonces, el menú principal, cuando le damos clic al botoncito que dice gestión soldados, debes abrir la otra ventana. ¿Cómo lo haces? Pon atención acá. Primero que todo, debes poner el nombre a los dos botones. Al de gestión soldado le colocaré como nombre variable. Al de arriba, a este, le pondré MN gestión soldado. Y al de abajo le pondré como nombre variable MN listar soldados. ¿Por qué MN? Porque es un menú. Esto que vamos a hacer ahora lo van a tener que hacer por cada elemento que vayan a ocupar cuando hagan un menú. Vale decir, si agrego una ventana para el listar, voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Pero vamos primero con la gestión básica. En la gestión soldado le vas a dar clic derecho, vas a darle evento y según recuerdo acá no es action perform. Según recuerdo, puede que me equivoque, y si fallo es esta. Pero creo que la opción que hay que marcar acá, creo que es mouse clicked. Mouse clicked. Creo que es esa, puede que me equivoque. No estoy seguro. Voy a ocuparla. Dejen verificar, aún no lo haga. Voy a escribir acá una A si es que funciona. Entonces, si yo le doy clic acá, debería estar imprimiendo abajo una A. No imprime ninguna A. Entonces no era esa, me equivoqué. Es la otra. Evento Action Performance. Me equivoqué de botón. Me parece que el de arriba, es que me acuerdo que una vez que estaba creando esta aplicación y el de arriba creo que no te funciona con la opción por defecto. El de abajo parece que sí. Evento Action Performance. Dejen ver si acá si me imprime la A. Estoy testeando cuál de los dos era. Entonces le doy clic ahí y ahí imprimió la A. Entonces está bien. Entonces sí, era en la segunda opción. No es el mouse clicked, sino que el action performance. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué debería pasar cuando le damos clic al botón? Abrir la ventana, pero ojo acá. La ventana no se debe disparar acá adentro. Porque si la disparas adentro, se va a abrir una ventana cada vez que le des clic. Lo que debes hacer es que arriba, a nivel de clase, falta 2 líneas de código nomás. Arriba a nivel de clase, crees la ventana. Entonces acá vamos a colocar las ventanas que se van a abrir. ¿Cómo se llamaba la ventana que quiero abrir? Form, gestión soldado. Form, gestión soldado. Le pondré FGS, formulario gestión soldado, es igual a new, formulario gestión soldado. Falta una pura línea. Ahí estoy instanciando a nivel de clase una variable llamada FGS, formulario gestión soldado. Entonces, formulario gestión soldado, cuando yo le dé clic al botón de gestión soldado, se debe abrir esta variable, FGS. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mira, vas a bajar al botón y vas a hacer que esa variable llamada FGS se dispare. Entonces, abajito, en el botón, acá estoy pidiendo la A, coloco FGS.set visible true. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Visible la ventana de gestión soldado. Entonces ahora, cuando tú tienes el menú
principal y le hace clic a la ventana que esté soldado, se nos abre esta otra ventana. Seguido estar agregando soldados. Y si cierro la ventana, fíjense que la aplicación no se cierra. Sigue funcionando. ¿Puedo abrirla de nuevo? Sí, y queda donde mismo. La cierro, ahí está. Entonces cada vez que queremos agregar soldados, voy acá. Con eso tenemos lista la primera parte, que sería el CRUD de la base de datos, y tenemos el menú de la aplicación un poco más complejo, con una barra de menú de navegación, en el cual vamos a tener varias ventanas para trabajar con las tablas de la base de datos. Entonces la próxima semana vamos a trabajar sobre eso. Les paso la lista, chicos, para quedar hasta acá el día de hoy.